Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, un tema antes de llegar al principal y que me parece fundamental. Se trata de estos debates que se han ido dando por las gubernaturas de las entidades, dos en particular, una en Nuevo León y la otra en Jalisco. Dos espacios fundamentales por el número de votantes que registran y por el peso específico en lo económico que tienen ambas entidades, de las más importantes de la República Mexicana. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, quienes compiten a la alcaldía de San Pedro, pues han llegado a un nivel de enfrentamiento tal en esta guerra sucia interminable con acusaciones mutuas. En el debate nos tocó ver el hecho de que el candidato de Acción Nacional simplemente abandonó el debate porque una de sus contrincantes lo acusó de narcotráfico. Se encrespó, se molestó muchísimo y simplemente abandonó el escenario y dijo que la otra competidora no estaba debatiendo, que a él lo invitaron a un debate y no a recibir acusaciones que él califica sin fundamentos. Quienes habiten en San Pedro, allá en Nuevo León, y quienes conozcan esa entidad, pues sabrán si efectivamente de lo que se acusa a este candidato de Acción Nacional es cierto o no. Él dice que las acusaciones datan de más o menos 14 años hace y que nunca fueron probadas. Ni hablar. Entonces, yo creo que no tendría por qué molestarse tanto y en todo caso, pues mostrar documentos en los que comprobase que no haya acusación en su contra o que si la hubo no llegó a ningún término y el hecho es que está ahí presentándose a un debate y compitiendo por la gubernatura. Yo creo que tuvo la piel muy sensible, muy delgada, no les gusta que los acusen y es comprensible. Yo no sé qué haya detrás de ese candidato, pero insisto, está libre y está compitiendo por una gubernatura, a nadie le gusta que lo ofendan. Si esto hubiese ocurrido, por ejemplo, con la andanada de acusaciones que virtió Xóchitl Gálvez, por ejemplo, contra Claudia Sheinbaum, en ambos debates y lo que se espera en el tercero, y Claudia hubiese tomado la decisión de señalar simplemente vine a debatir y no a escuchar falsas acusaciones o que no tienen sustento, que no pueden ser comprobadas, y toma sus cosas y se va, todo mundo habría puesto el grito en el cielo. No sé cómo le va a ir a este candidato, pero me parece que es una mala decisión de su parte no haberse quedado ahí, no tener la piel tan sensible y enfrentar las acusaciones con argumentos y con las pruebas que dice que no tiene la contraparte para acusarlo. Inédito pues el asunto de bajarse a medio debate porque lo que dice una de las rivales no le gustó. Creo que las encuestas y la actitud allá en San Pedro y en general quienes radican en Nuevo León y seguramente siguieron algunas de las incidencias o se enteraron de los pormenores de este debate, pues tendrán su opinión al respecto porque han de conocerlo mucho mejor en el sentido de si efectivamente tiene o no vínculos con el crimen organizado. Por lo pronto, pues ya. Pero eso también refleja otro defecto de estos debates y de las limitadas capacidades tanto de los moderadores como las limitantes que muestra el formato mismo. Las reglas o no están muy claras o no se cumple el objetivo de simplemente ir a proponer. No se les puede coartar la libertad de expresión a los candidatos. Lo que sí se puede hacer es dar margen para que cada uno responda a las acusaciones y creo que esos tiempos están dados y si no se los pueden tomar como se los tomó Xóchitl Gálvez en ambos debates presidenciales para posicionar los temas que a ella le interesaban y no hacer caso de las preguntas ni de las propuestas. Pero esa es la limitante que tiene tanto el formato como los moderadores
y la propia autoridad electoral. Y refuerzo mi comentario con el segundo ejemplo. Allá en Jalisco también hubo debate. Y allá, pues simplemente, y curiosamente, el candidato de MC se dedicó a atacar a las dos candidatas, llamándolas hijas de Alito, primero habiendo en el anterior debate insinuado o asegurado que una de ellas tenía una relación pecaminosa con otra persona, estando comprometida en un matrimonio. Cosa que no viene al debate, ni es del interés público y de que poco nos importa si eso ocurre o no. Y quién sabe si haya sido cierto. El INE a nivel federal no se mete porque es una elección local, pero el Instituto Electoral de Jalisco, que ha mostrado tanta parcialidad como otros en distintos puntos de la República, como en Guanajuato, el INE, la autoridad electoral en Jalisco, ni siquiera le llamó la atención al candidato, mucho menos lo amonestó, vamos, ni siquiera hizo alusión a nada por esta violencia política de género. Porque primero la acusa de una relación extramarital y después a ambas candidatas, sus contendientes, las insulta diciendo que son hijas de Alito y que le están haciendo el favor. En el antecedente de, ya sabemos qué acusaciones pesan sobre Alito con respecto a cómo trata a las mujeres y cómo vende candidaturas a las mujeres. Ni hablar. Bueno, acá también la deficiencia tanto de moderadores como del formato, pero muy especialmente, y aquí sí hay que recalcarlo, de la autoridad electoral. Primero por permitir el desliz de decir que se tiene una relación extramarital y después por llamar a ambas candidatas hijas de Alito. Pero lo más grave es que la transmisión que hizo la autoridad electoral en Jalisco fue censurada por la misma autoridad electoral para que ese pedazo en que ofende no saliera. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos el enemigo en casa con la propia autoridad electoral. Se los he dicho particularmente en el caso Nuevo León, pero en cada entidad federativa. Si ya lo vimos a nivel federal, pues cuánta más atención tenemos que poner en los órganos electorales locales, porque generalmente quien mandata sobre ellos es el gobernador en turno, y miren que teniendo ahí Alfaro y cómo está caracterizado por su autoritarismo, pues ni hablar, también tiene al órgano electoral de su lado, como en Guanajuato ya vimos incluso morir a una candidata a una alcaldía de Morena, porque no se le dio, por cuestiones burocráticas, y no se le dio simplemente la gana a la autoridad electoral aceptar su solicitud de protección. ¿Hasta dónde llega la autoridad electoral? Por eso me interesa resaltar este tema que es el fundamental. Vuelvo a insistir. Estas son las dos caracterizaciones que pongo para llegar otra vez a poner en tela de juicio la actuación de las autoridades electorales, tanto las administrativas como las judiciales, que son los tribunales electorales. Se están comportando muy por debajo de la expectativa y del reto enorme que significa enfrentar imparcialmente la más grande elección que tenemos en nuestra historia por el número de candidatos puestos en disputa y de participación con toda seguridad de la gente. Y no están ofreciendo los referentes necesarios de imparcialidad, transparencia y certidumbre para las elecciones. En algunos casos provocan la muerte de una candidata de Morena por no darle seguridad y abusar de la burocracia.
En otros casos permiten la andanada de machismo de un candidato como en Jalisco, y hasta la autoridad electoral misma censura la ofensa para que no haya después pruebas para que se demande al candidato de MC. Que de todos modos se transmitió por la televisión y muchos conservaron esa parte, y además pueden recurrir a una grabación de cómo lo editó el órgano electoral para seguir reclamando y además acusar la parcialidad protegiendo a un candidato del propio órgano electoral. Y entonces, ¿quién va a juzgar esa elección? ¿Quién la va a administrar? Etcétera, etcétera. Peligroso el tema porque también estamos hablando del caso de Guanajuato y de Jalisco, que son extremos. Pero el de Nuevo León, que pues me parece que ahí le dieron un roce, un llegue, una crítica al candidato de Acción Nacional y se bajó, hizo berrinche y se fue. Y la autoridad electoral tampoco sirvió de gran cosa. Está de sobra decir que los formatos tienen que ser adaptados para una nueva realidad, una sociedad más politizada, y definir de una vez si vamos a coartar la libertad de expresión, así digan barbaridades los candidatos, o si los acartonamos, los encuadramos y solo escuchamos un rosario de propuestas sin capacidad de ver cómo reaccionan en momentos críticos cada uno de los candidatos cuando son acusados. Cómo reaccionan como seres humanos, cómo reaccionan nos daría un parámetro de cómo van a actuar y qué van a hacer en un caso complicado cuando ya estén gobernando. Pero eso es peccata minuta frente a la indolencia y quizás hasta parcialidad, como en Guanajuato, de que por su culpa se asesina a una candidata por no haber acelerado el procedimiento de seguridad, cuando incluso se establecieron los mecanismos de seguridad y se repartió cuáles le tocaban a la federación y cuáles a las entidades federativas. Por si no lo saben, bueno, Presidencia de la República y candidatos a gobernadores le tocan al gobierno federal, los locales le tocan, todos los candidatos federales le tocan al gobierno federal, los locales, salvo los gobernadores, alcaldías y diputaciones locales, regidurías, etcétera, le tocan a los gobiernos estatales. Y en el caso de Guanajuato, ese ordenamiento, acuerdo entre el INE y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, establecía que bastaba con que el candidato solicitase la seguridad para que se le otorgase de inmediato, sin chistar, sin preguntar, para garantizar su seguridad. Uno no puede correr el riesgo de dejarlo a su suerte en lo que averiguo si corre o no corre riesgo su vida. Y esto hizo el órgano electoral local de Guanajuato y no he visto que haya ningún reclamo, sanción ni reproche, y Morena dormido en sus laureles a pesar de que le matan una candidata. Y se la matan por responsabilidad, indolencia u omisión o burocracia del órgano electoral, que no aceleró el proceso de seguridad. Y en el caso Jalisco, frente a los ojos de la audiencia, no solo un candidato ejerce violencia política de género sobre dos candidatas impunemente, sino que además trata de lavarle la cara y ocultar su delito el propio órgano electoral. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Me queda claro que los órganos electorales, tal como están hoy, no funcionan. Y que conste que dentro de unos días, y ya hemos tenido 2 o 3 marchas con el INE no se toca y los órganos electorales no se tocan.
¿Queremos órganos así que propicien la muerte de un candidato, candidata en este caso, o que toleren y hasta oculten la violencia política de género transmitida en vivo en un debate y además protejan al culpable? Es el colmo. Indigna, naturalmente, porque no tenemos otra autoridad responsable de organizar las elecciones. En este caso yo sí me atrevo a decir que relativamente está bien hecho el diseño institucional, pero lo que fallan son los mecanismos de elección de quienes van a encabezar esas instituciones, porque están totalmente parcializados. Durante décadas, los organismos electorales locales fueron coto de poder del gobernador en turno, y lo mismo los tribunales, aunque adscritos al Poder Judicial, pero independientes del Poder Judicial, pero no del gobernador. Y en el último de los casos, pues ya sabemos que en los gobiernos estatales, hasta no hace mucho, tanto los congresos como los tribunales superiores de justicia en las entidades, el Poder Judicial de las entidades, estaban subordinados a los gobiernos locales. ¿Cómo no iban a estarlo tanto el órgano electoral local como el tribunal electoral local? Esto ha variado un poco en cuanto a los pesos y contrapesos en los poderes legislativos y en los tribunales, que a veces eso ha derivado en una confrontación, y ahí está el caso Nuevo León, nada más para ejemplificar. Pero volviendo al tema electoral y al órgano electoral, no están sirviendo para mucho. En ocasiones provocan la muerte por omisión y omisión dolosa, y en los otros casos toleran la violencia política de género a la vista de todos y protegen al agresor. Vamos a reflexionarlo mucho porque a final de cuentas esto de dejarse llevar por las marchas de el INE no se toca, los órganos electorales no se tocan, pero están provocando muertes y violencia política de género. Y si por una visión partidista, porque yo comulgo con estos o porque odio a aquellos, nos olvidamos que necesitamos instituciones efectivas al margen de colores y no serviles al gobernante en turno a nivel federal y a nivel estatal, ya perdimos. Y esto es lo que pierden de vista ambos bandos, tanto la 4T como la oposición. Claro, si se pierde el control de esas instituciones, se pierde todo. Si tenemos instituciones autónomas verdaderamente e independientes, pues cómo llegan al poder o cómo lo conservan, dirían algunos. Pero parece que en esta batalla de odios y de confrontación nos estamos olvidando que necesitamos instituciones fuertes, autónomas, independientes e imparciales, y esas todavía no las conseguimos. Y por lo que veo va a tardar todavía muchos años para que eso ocurra. No sé cuándo vamos a empezar, pero urge que lo hagamos ya. Esta transición política a la democracia en México ya lleva décadas y va a cuentagotas, y ni siquiera ha empezado por una plena reforma. Olvídense de lo legal, del diseño que tienen las instituciones y quienes las encabezan. Porque aunque tuvieran una mala ley, una mala estructura, la conducción y liderazgo de alguien con autoridad moral, capacidad y credibilidad e imparcialidad puede suplir esas deficiencias. Pero por más perfecta que sea la institución, si ponemos a alguien parcial y corrupto ahí, pues el resultado es el mismo de siempre. Tenemos que cambiar muchas cosas en este país. De alguna manera, en
en el sector opositor, yo no veo esa propuesta de reforma de las instituciones, sino atrincherarse en ellas, que no cambien en absoluto porque todavía tienen el control de algunas o de muchas de ellas. Y también veo la ambición del otro lado de vamos a transformarlas, yo no sé hasta qué punto en aras de la imparcialidad, hasta que no vea el diseño institucional y quienes van a encabezarlos para que cumpla el requisito de una buena legislación, una buena institución, con todos los requerimientos técnicos, humanos, y un liderazgo a prueba de todo. No existen personas perfectas, pero tampoco pongamos ahí a lo peor de lo que tenemos. En fin, esa es la reforma en materia electoral que yo espero a nivel legal, institucional y en su conducción y liderazgo. Mientras no vea eso, no le creo ni a las oposiciones. Con el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca, y no creo tampoco en las reformas del régimen mientras no vea esa estructura bien consolidada con una legislación base precisa y gente verdaderamente comprometida con la democracia encabezando instituciones. Tiempo al tiempo, pero esta transición a la democracia ya nos ha costado muchísimo y no veo el ánimo de consolidarla, de aterrizar ya en la democracia. Tiempo al tiempo, solo que ya este país no aguanta. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.